Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema Encuentros con Jesús, Encuentros con el Señor. Esta es la parte número 8. El día de ayer habíamos dicho que finalizábamos con la parte número 7. Sin embargo, quiero complementarlo, amados hermanos. Quiero complementar el tema del día de ayer. En lugar de que finalicemos con el tema, quiero poderlo complementar, amados hermanos. Y vamos a estar hablando acerca de Job. Job también, amados hermanos, fue una persona que tuvo un encuentro verdadero con el Señor. Job era una persona que pues hacía las cosas bien, era una persona recta, era una persona que estaba haciendo las cosas bien delante de Dios y era una persona que incluso se preocupaba por lo que hacían sus hijos. Él se preocupaba incluso por si sus hijos estaban haciendo las cosas bien, porque ellos tenían fiestas, hacían reuniones y Job hacía todavía sacrificios para pedir perdón a Dios por sus hijos. Él creía que conocía a Dios, él creía que estaba haciendo las cosas correctas. Y amados hermanos, ¿cuántas veces sucede precisamente de que, como lo hemos mencionado en el tema anteriormente, que estamos en Cristo, que buscamos al Señor, que creemos que estamos teniendo una relación con el Señor correcta y que sin embargo no hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor? Ese encuentro verdadero que hemos mencionado que marca un antes y un después en nuestra vida cristiana. Muchas veces hay muchas personas que son personas que tienen el Evangelio muchísimos años, son personas que ya tienen a lo mejor 20, 30, 40, 50 años o que han crecido en el Evangelio y que sin embargo no han tenido ese verdadero encuentro con el Señor. Y es importante, amados hermanos, porque muchas veces puedes creer eh, que estás en una buena relación con el Señor, que lo conoces, que tienes una buena intimidad espiritual con el Señor y sin embargo no ser así, no ser de esta manera. Por eso suceden muchas personas que después dan su testimonio y dicen, pues yo tenía tantos años en el Evangelio o yo crecí en el Evangelio y sin embargo no fue hasta que pasó tal situación que hay un antes y un después, tuvieron un encuentro verdadero con el Señor. Y por eso podemos escuchar muchos testimonios de estos hermanos en Cristo que mencionan esto, que ellos comentan y dicen de que antes las cosas estuvieron pues tranquilas, creyendo que las cosas fluían bien en su vida espiritual y sin embargo las cosas no eran como realmente Dios quería y se marca un antes y un después en las cuestiones espirituales, amados hermanos. Y es muy importante si tú estás en esta situación, si a lo mejor quizá tú ya tienes años en el Evangelio, si quizá tú eres una persona que creció en el Evangelio y que crees que las cosas han estado pues bien, que tienes una buena relación con el Señor, y quizá eres una persona que no has tenido un encuentro verdadero con nuestro Padre Celestial. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, amados hermanos, en una disculpa, pero es que se me cayó mi libreta, amados hermanos, así que pues bueno, estamos en vivo y pues suceden estas cosas. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Job capítulo 23, versículo 3 al 7. Dice la palabra del Señor: ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo en grandeza de fuerza? No, antes él me atendería.
Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Amados hermanos, muchas personas conocemos la historia de Job. Ahorita no voy a enfocarme en contar toda la historia de Job. La voy a hablar a grandes rasgos para mencionar el punto central de este tema, que es los encuentros con Jesús, los encuentros con el Señor. Quise complementar el día de hoy porque es muy importante lo que vivió también Job para que sea una enseñanza para nuestras vidas. Job era una persona recta, una persona, como ya mencionamos, que hacía las cosas bien delante de Dios, que incluso hasta ofrecía sacrificios, ofrecía ofrendas para Dios, para que perdonara incluso a sus hijos por lo que estuvieran haciendo mal sus hijos. Era un hombre recto delante de Dios, un varón que hacía las cosas bien. Sucedió que en una ocasión se presentó Satanás delante del Señor, delante de Jehová, y le dijo Dios, le dijo Jehová a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que hace las cosas bien? Te lo estoy diciendo a grandes rasgos esta historia. Y le dijo Satanás que pues si él tenía un vallado alrededor de él, cómo no iba Job a portarse bien con Dios, a hacer las cosas rectas, si lo tenía protegido con un vallado alrededor de Job y de su familia. Y resulta de que pues le dice el Señor, le dice Jehová, que le da permiso a Satanás de tocar las cosas, lo que son los bienes materiales y las cosas de Job, pero que no tocara su vida. ¿Qué sucedió? Que perdió su ganado, perdió todas sus riquezas, perdió todos los bienes materiales que Job tenía y también perdió a su familia. A su esposa no, perdió a sus hijos. Aclarando, perdió a sus hijos, todos se murieron, vino un gran viento, ellos estaban en una reunión, estaban ahí en una fiesta y resulta de que vino un gran viento y la casa se derrumbó y todos murieron. También los siervos murieron, murió el ganado, todo lo perdió Job, solamente se quedó él con su esposa. Ahora bien, después otra vez acude Satanás con Jehová, con nuestro Padre Celestial, y resulta de que le dice que no de balde teme Job. ¿Por qué? Porque no había tocado en su carne, porque no lo había dañado en su carne. Entonces, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, da permiso a Satanás nuevamente para que ahora sí toque a Job en la cuestión física, que se enferme. Entonces, ¿qué sucedió? Le dio permiso a Satanás y Satanás hirió a Job con una afección maligna, una sarna maligna, y entonces se llenó todo su cuerpo Job de esta sarna maligna y él encontraba un tasto y con esto empezaba él a rascarse. Él estaba en grande aflicción. Además de esto, pues su esposa también le llegó a decir de que aún todavía sigues íntegro ante Dios, maldice a tu Dios y muérete, le decía su esposa. Y él se mantuvo recto, se mantuvo firme en no decir nada en contra de Dios, en mantenerse íntegro a Dios. Él seguía manteniendo su fe, su confianza en Dios. Vienen también sus amigos, le comienzan a criticar, como sucede también hoy en día. Muchas veces en la actualidad también sucede eso. Vinieron amigos de él y le estuvieron diciendo que si estaba enfermo era porque había hecho cosas malas, porque era el peor pecador, porque estaba haciendo las cosas mal. Así le dijeron, lo estuvieron calumniando. Y así sucede, amados hermanos, también hoy en día. Muchas personas que pasan por enfermedad o personas que pasamos por enfermedad, vienen incluso hasta hermanos en Cristo a decir que pues a lo mejor tiene uno un pecado oculto, a lo mejor anda uno súper mal, haciendo las cosas muy mal y anda uno haciendo quién sabe qué, porque si está uno enfermo es porque a lo mejor algo está haciendo, algo anda mal en su vida y que por eso llega la enfermedad. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver que no siempre sucede por esta situación. Job estaba haciendo las cosas bien, pero ellos empezaron a creer, a calumniarlo, diciéndole
pues que él estaba haciendo las cosas mal, que a lo mejor, y le empezaron hasta a inventar cosas, de que a lo mejor tú no ayudabas a la viuda, tú a lo mejor hacías esto mal, no dabas ofrenda, a lo mejor eras una persona así y así, y ellos empezaron a calumniar a Job. Entonces, en lugar de hacerlo sentir mejor, pues lo empezaron peor, ¿verdad? Si ya por sí ya estaba en una situación físicamente difícil, en una situación difícil de enfermedad, pues lo acabaron de empeorar, ¿verdad? Con ese tipo de comentarios destructivos y con esas calumnias. Ahora bien, Job llegó a estar en una situación, en una aflicción, que es lo que acabamos de leer, que él dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Él estaba diciendo, ¿cómo puedo encontrar a Dios? ¿Por qué? Porque él no tenía ni descanso físico por esta situación que estaba él pasando, por esta enfermedad tan difícil. Y además, pues las personas a su alrededor, pues también no le hacían difícil la situación que estaba pasando, ¿verdad? En lugar de serle una persona de bendición, pues llegaban a hacerle la vida más difícil, a ponerle más problemas en su vida, ¿verdad? Entonces dice Job: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Él estaba diciendo, ¿cómo puedo hablar con Dios? ¿Cómo puedo explicarle? ¿Cómo puedo darle mis argumentos? ¿Cómo puedo yo decirle lo que siento, cómo me siento? Entonces dice: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Él estaba seguro que Dios lo iba a atender, que si él pudiera encontrar a Dios, que si él pudiera hablar con Dios, él lo iba a atender. Y dice: ahí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Aquí dice que él sabría que Dios lo iba a atender, que Dios iba a atender su causa. Ahora bien, amados hermanos, vamos a ver qué nos dice también la palabra del Señor en Job capítulo 38 del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Amados hermanos, aquí Dios se le presenta, le contesta a Job. Job quería, como mencionamos, hablar, exponer su causa delante de Dios, y Dios le contesta desde un torbellino. O sea, cosa tan hermosa que podemos ver. Y podemos ver a lo largo de estos capítulos que tú puedes leer, yo nada más menciono estos versículos, pero tú lo puedes ver de manera completa en Job 38, el versículo 1 hasta el capítulo 41, versículo 34. Y Dios les empieza a decir acerca de todo lo que él hizo, de cómo dónde estaba Job cuando él hacía esto, cuando él hacía el ganado, cuando él hacía lo del viento. Y Dios le empieza a dar una conversación, haciéndole ver las cosas, cómo él en su soberanía hace las cosas, cómo él creó las cosas. Y le responde a Job todas estas cosas que tú lo puedes leer en tu Biblia, como te menciono, y es durante todos estos capítulos, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, versículo 34. Y aquí Dios le empieza a decir todo esto. Por ejemplo, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. O sea, muchas cosas que Dios le comenta diciendo: mira todo lo que yo hice, Job, mira todas las cosas que yo creé. Y le empieza él a responder a Job. Ahora bien, después de que Dios le muestra todas las cosas y le da toda esta explicación, le da toda esta cátedra a Job, vamos a ver qué sucede con Job, qué sucede con su vida. Hubo un antes y un después, amados hermanos, lo que ya habíamos mencionado. Por eso quise también comentar y dar ampliar el tema precisamente con la situación de Job, con el tema de Job.
Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Job capítulo 42 del versículo 1 al 5. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Aquí Job reconoce que él hablaba de cosas que no entendía, o sea, él empezó a decir y a decir y a decir cosas, pero en realidad hasta que no oyó todo lo que Dios le dijo en el torbellino, todo esto que Dios le comentó, ya es cuando él abre el entendimiento, cuando él abre los ojos espirituales y ya se da cuenta de las cosas. Vamos a continuar leyendo. Eh, Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Dios sabía Job que Dios lo estaba enseñando, que Dios le estaba enseñando acerca de la verdad de las cosas. Y ahora sí vamos a ver lo que dice Job además. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job reconoce que antes él creía que conocía a Dios. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amados hermanos, lo que ya mencionamos, muchas personas también sucede lo mismo, creen que conocen a Dios, creen que están en Cristo y sin embargo no han tenido esa experiencia. Job tuvo que pasar por esta situación, por esta dificultad, por esta aflicción en donde él perdió sus bienes, perdió su ganado, en donde perdió a sus hijos, perdió su salud con sarna maligna para llegar a este entendimiento, para tener el anhelo de decir, quiero hablar con Dios, Dios le contesta, Dios le responde y él llega ahora sí a decir, ¿sabes qué? Lo que yo pensé que conocía de Dios en realidad no conocía nada, hasta ahora lo conozco. Así fue como le sucedió a Job y por eso, amados hermanos, puede que tú también estés en la misma situación, puede que a lo mejor tú también hayas experimentado una situación difícil y hasta que no pasaste por esa experiencia difícil, quizá de salud, quizá económica o en tu trabajo o en la relación familiar o en la economía, y que tú hayas dicho, hasta ahora conozco a Dios, pensé que lo conocía, pero en realidad no lo conocía. Y amados hermanos, son cosas por las que Dios nos pasa para conocerlo, para tener ese encuentro verdadero con Él muchas veces, en ocasiones, amados hermanos. Y esta es la enseñanza el día de hoy, eh, que tú también sepas, amado hermano, que Dios también habla de esta manera, que Dios también pasa por procesos, por dificultades, para que también se tenga un encuentro verdadero con Él. Fíjate, amado hermano, y te doy también algo al respecto de este tema. Hace algunos años tengo un primo, bueno, un primo no directo, sino esposo de una prima, que se enfermó y él pues desde siempre ha sido cristiano, era una persona que pues ya es grande de edad, tendrá no sé, yo creo que alrededor de unos 68 años o 60, unos 68 a lo mejor años de edad. Y ya tiene años que estaba, o sea, muchísimos años, o sea, pues desde que era niño en el cristianismo. Y toda su vida pues había sido tranquila, sin dificultades de familiares, sin dificultades económicas, sin dificultades de salud, o sea, todo estable, todo tranquilo, vaya, como un mar en calma que, que, no, que no ha llegado la tempestad, que no ha llegado una tormenta. Entonces, él toda su vida se la llevó así, tenía una célula en su casa junto con mi prima, en donde compartían la palabra de Dios, acudían a la iglesia, o sea, toda su vida, su cristianismo de una manera tranquila, de una manera estable, sin dificultades, con buena economía, con muy buena economía, acudiendo a la iglesia, compartiendo la palabra de Dios, sin problemas de salud, todo en perfecta calma y en completa calma. Hasta que sucede que hace algunos años
mi primo se enfermó y se le empezaron a complicar las cosas. Comenzó a estar enfermo de una enfermedad y luego le sobrevino al mismo tiempo, se le empezó a complicar que los riñones, que los intestinos y total, una cosa, otra y otra y otra, como una bola de nieve se le vino y resulta de que estuvo hospitalizado, le salía una cosa, se le complicaba otra y ahora ya trae esto y ahora trae el otro y ahora trae sondas y ahora ya lo tuvieron que hacerle esto y hacerle el otro. Total, fue un tiempo que él pasó muy difícil de estar hospitalizado, de pasar por todas esas complicaciones de salud. Y en una ocasión yo pues orando por su necesidad precisamente, eh, nunca soy de preguntarle yo a Dios por qué suceden las cosas. La verdad, pues solamente Dios sabe y Él es soberano y sabe por qué hace las cosas. Pero en aquella ocasión ha sido la única ocasión que yo le dije, Señor, ¿por qué está pasando esta situación? Si es una persona que te busca, si es una persona eh, que te sirve, que pues su vida está tranquila. Y precisamente venía a mi corazón la palabra de Dios en ese momento que decía, para que me conozca. Y venía precisamente este versículo en donde Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, me quedé tranquila, me quedé en calma, dije yo, bueno, entonces eso quiere decir pues que tú estás trabajando en él, estás entonces pues obrando para que él pues te conozca, tenga un encuentro entonces verdadero contigo. Y ya dije yo, bueno, ok, perfecto, entonces pues Dios lo va a sacar de esta situación para gloria de su nombre. Pasaron, yo creo, pues no sé, yo creo que 1 o 2 años. En una ocasión vino a visitarme porque pues te recuerdo que pues he estado con situaciones de salud y vino y precisamente él daba su testimonio y él nos decía a mi esposo y a mí, no, pues yo pasé por esta situación, pues lo que ya sabíamos, ¿verdad? De que estuve hospitalizado y que me enfermé y que ahora esto y me salió y se me complicaron las cosas. Y nos estuvo él diciendo y comentando todas las cosas. Y dice, eh, y ahora como Job precisamente dijo, ahora como Job dice, yo de oídas creía que conocía a Dios, pero ahora realmente puedo decir que ahora realmente lo conozco. Y eso fue lo que Dios permitió en su vida para precisamente que lo conociera, pues después de estar su vida en calma, de estar su vida sin ninguna dificultad de salud económica, familiar ni nada, pues Dios lo pasó por este proceso y él ahora podía decir que Dios, que él conocía ahora sí, pues de Dios realmente, porque todos esos años que él creía que lo conocía, pues en realidad no había sido así, porque su vida había estado siempre en calma y hasta que tuvo esa tormenta que Dios permitió en su vida, es cuando él ya podía decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y amados hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy, esperando que haya sido de bendición esta serie de temas. Ahora sí, con esto concluimos este tema de encuentros con Jesús, de encuentros con el Señor. Y si tienes alguna petición de oración, con toda confianza puedes hacérnosla saber y vamos a estar orando por tus necesidades. Amados hermanos, bendiciones y que tengas un excelente viernes. Bendiciones.